Hola, buenos días. Soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro. Vamos a hablar de fundamentos de SPSS. No debes olvidar que el programa SPSS te ayudará a realizar un mejor análisis estadístico. SPSS, a diferencia de otros programas, tiene la desventaja que no tiene un funcionamiento instintivo, sino que debes conocer los procedimientos para poder utilizarlo al máximo. Como primera parte, hablaremos sobre la realización de base de datos. SPSS, como verás, es un conjunto de filas y columnas, parecido a programa Excel. Debes diferenciar cuáles son las filas, como lo vemos marcado aquí, lo que se ve a nivel horizontal, y las columnas, el orden vertical de nuestra tabla. En las columnas, lo que nosotros buscamos o lo que nosotros vamos a poner son las variables. Y en las filas, el número de fenómeno que vamos a revisar, número de paciente o como tú lo quieras interpretar. Conociendo esta diferencia entre filas y columnas, la otra regla que tiene SPSS es que se colocan números, no se colocan palabras. Los números tienen que ser codificados. Entonces, en esta primera parte, que es vista de datos, que es donde nos encontramos, vamos a poner una serie de números. Como tal, como ves aquí yo pongo en la primera variable, que es el nombre como tal. Es necesario o no, dependiendo de lo que tú quieras. Generalmente, como nuestros datos son anónimos, no son necesarios. Y si queremos eliminar esa variable, le damos clic izquierdo, clic derecho después y ponemos borrar. Nos quedamos con las siguientes variables. Sexo. Tenemos que codificarlo. Más adelante te enseñaré dónde codificarlo. Otra variable, peso. Es una variable continua que puede tener decimales o centésimas. Tenemos la talla, que puede ser en centímetros o en metros. Nosotros lo decidimos. También es una variable continua. Estado civil lo tenemos categorizado. 1 va a significar algo, 2 significa algo, 3 significa algo. La siguiente variable que ponemos se llama verdura, la siguiente carne, y tiene una codificación 0 y 1. 0 y 1. Algo importante, puedes usar 0 o puedes empezar desde el 1. Lo importante es la codificación, que es lo que veremos más adelante. Otra variable que podemos tener también aquí es la de talla, pero yo la tengo en metros. A diferencia de aquí que era en centímetros, aquí yo la tengo en metros. 1.72, 1.60 y sucesivamente. Índice de masa corporal lo tengo codificado de igual manera en valores continuos. Y en la siguiente, que es el estado nutricional, lo tengo codificado en etiquetas. Peso normal, sobrepeso, obesidad o como yo requiera. Ya que seleccioné o ya que puse todos mis valores en vista de datos, voy a vista de variables dándole un clic. Ya que le di ese clic, yo pongo el nombre de la variable. En este caso, le pongo sexo, la siguiente es peso y así sucesivamente. Un dato curioso e importante, aquí no puede haber espacios. Por lo tanto, si tú quieres escribir la variable completa, que este es estado civil, yo le tengo que dar un guión bajo para poder seguir escribiéndolo. En caso de que yo quisiera escribir un nombre, por ejemplo, aquí pongo verdura fresca, no me lo va a permitir el programa y me dice que no es permitido. Por lo tanto, solo es los nombres sin espacios, como aquí ya lo tenemos. La siguiente columna nos pregunta el tipo de variable. Nosotros le damos clic y nos va a decir qué tipo de variable queremos, numéricas, comas, puntos, fechas, cadenas. Te recomiendo que lo cambies todo a numérico. ¿Cómo obtengo esto? Doy clic izquierdo y van a aparecer esos 3 puntitos que viste. Pongo mi puntero aquí en la esquina de esa fila en la columna, le doy clic
y me va a aparecer y voy a cambiarlo a numérico. Y ya que lo cambié, ya que seleccioné la que yo quiero, le pongo aceptar. La siguiente columna es anchura. La anchura como tal no requiere que se modifique. En decimales, dependiendo el tipo de variable. Por ejemplo, las que yo categoricé en valores enteros, como es sexo, que puse que uno es hombre y dos mujer, no requiere llevar decimales. Si le dejara decimales en vista de variables, voy a ver que tiene 1.00, 2.00, lo cual es absurdo. Por lo tanto, se le deja en 0 decimales. La variable de peso que aquí tenemos, como tal, no tiene decimales, porque lo dejé en números enteros, como ve aquí, 84, 74, 100, 90. Si yo hubiera puesto 90.55, 76.50 u otros valores, valdría la pena dejarle las decimales. Como tal, se los quito. De igual manera, es con clic izquierdo. La siguiente variable, la de talla, como vemos aquí, es un valor continuo sin decimales, lo dejo en 0. Igual, estado civil. En estado civil tiene números, yo le puse números porque está codificado, por ende le quito las decimales. En talla, como está en metros, le dejé con valor de décima y centésima, por eso vale la pena que le deje 2 decimales. ¿Qué pasa si le dejo en 0? Me va a quedar un valor de 2 y me lo va a redondear el programa, lo cual no lo quiero. Por lo tanto, yo pongo 2 decimales y como vemos, me respeta el valor que tenía. De igual manera, el índice de masa corporal, como vemos, tiene 2 decimales y el estado nutricional que nos da el índice de masa corporal lo codifico, por lo tanto, no lleva decimales. Posteriormente, en etiqueta, yo pongo el nombre de mi variable. Aquí le voy a poner de nueva cuenta sexo, o si no es así, le pongo género. Puedo ponerle números, palabras, separarlo. Puedo ponerle peso, paciente, y me lo va a dejar, a diferencia de aquí, que no podía dejar espacios. Talla, estado civil, tipo de comida, etc. Posteriormente, en variables, de igual manera, clic izquierdo, le doy aquí y yo ya tengo codificado. Lo voy a volver a hacer para que lo veas. 1, le pongo, ¿qué quiero que signifique? Hombre, añadir. 2, mujer, añadir. Y cuando concluyo, le pongo aceptar. Me equivoqué o requiero regresar, le doy clic izquierdo a los puntitos y de nueva cuenta. Imaginemos, pongo 3, determinado, y me doy cuenta que me equivoqué. Lo selecciono y le pongo eliminar y posteriormente aceptar. La siguiente variable es importante, que son continuas. Peso del paciente, talla, así como talla en metros, índice de masa corporal. Como yo no hice una codificación como lo hice aquí en la variable anterior, no debo de ponerle nada. Se queda así en valor y etiqueta, no hago nada y le pongo aceptar. Así esas variables. La siguiente variable, estado civil, como veo, utilizo el 0. 0, 1, 2, 3. Divorciado, casado, soltero, unión libre. De igual manera, si yo selecciono el 0, es porque yo aquí en vista de variables puedo poner, por ejemplo, aquí voy a poner que el paciente sea 0 y aquí le voy a poner que sea 2 para que nos dé el ejemplo como tal. 0 yo lo estoy contemplando como un valor que está codificado aquí. Clic izquierdo, veo la codificación. Ya que estoy de acuerdo a la codificación, aceptar. En la siguiente variable vemos lo del tipo de comida. Como podemos ver, podemos estirar esto un poco. Comida preferida, le ponemos no y sí, dependiendo como tú lo quieras codificar. Y en talla y metros, como habíamos quedado, no se realiza nada. Y en estado nutricional, que vamos a basarnos en la regla del IMC, le doy clic izquierdo, 1 normal, 2 sobrepeso, 3 obesidad. Algo valioso con esta variable. Tú eres el que decide cómo se va a codificar. Me podrías decir, es que la clasificación de obesidad está en grado 1, 2 y 3. Si yo decido hacer eso, tendría que agarrar un valor 4
y pondría obesidad grado 1. Le pondré añadir 5, obesidad grado 2 y así sucesivamente, o simplemente dejarlo a lo mejor incluso en sobrepeso y obesidad, o sin sobrepeso o con sobrepeso y obesidad. Es algo que decide el autor de la investigación. Como tal no lo vamos a necesitar, le ponemos eliminar y lo seleccionamos de nueva cuenta y eliminar y posteriormente aceptar. Las siguientes columnas las dejas igual, columnas igual, alineación, la medida puede quedarse en escala y en rol lo dejas en entrada exactamente igual. Ya que tienes tu base de datos, te recomiendo que guardes tu documento. En las siguientes clases veremos cómo se hace el manejo de las siguientes variables. Gracias.